Hola, ¿qué tal? A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a estos miércoles en los cuales hablamos de temas de desarrollo personal, programación neurolingüística y mientras vamos esperando, como hacemos comúnmente, a que se vaya uniendo la gente. Sonia, ¿qué tal? Bienvenida. Caro desde Uruguay, Alberto también desde Uruguay, Estrella también desde Uruguay. Se nota que soy uruguayo. Noemí Reboredo, que es uruguaya pero está aquí, Caro desde Uruguay, escuchando con atención como todos los miércoles. Antes que nada agradecer a todos y a todas los que me enviaron algún mensaje por el directo de la semana pasada, del día miércoles, en el cual hablamos del síndrome del yaciente, en los hijos de reemplazo, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical dentro del árbol genealógico, y cuando se produce un drama, el inconsciente colectivo del clan intenta traer a ese fallecido. Así que todo para todos y todos aquellos que me han enviado mensajes y demás, gracias. Este es un tema, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que hace tiempo que quería tratar. Los que me conocen bien, me gustan mucho aquellos aspectos metafísicos, y mientras vamos recibiendo a la gente, Paula, ¿qué tal? Lola, al firme, ¿qué tal? Janet también, allí, Susana, Miguel. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Y como decía, este tema que iba a tratar hoy ya me habían planteado en algunas otras oportunidades, el hablar de algunos conceptos metafísicos, o hablar de algunos conceptos como el libro del Curso de Milagros, lo cual, bueno, lo he leído, lo he practicado, he hecho el curso. He tenido una época de mi vida en la cual he tratado de plasmar en la medida de posible. No es fácil, pero he tratado de plasmar en mi día a día algunos conceptos del Curso de Milagros. Y en este caso quería hablar de algunos conceptos que están relacionados a el Kybalión. Eh, Cuando hablamos del concepto de metafísica es una rama de la filosofía que trabaja principalmente aquellos aspectos del pensamiento filosófico, del núcleo del pensamiento filosófico, y habla principalmente del ser humano, de la totalidad, de Dios, del alma, del espíritu. Y de alguna manera, cuando hablamos de este concepto metafísica, es más allá de la física, ¿no? Y este libro del Kybalión habla de algunos conceptos metafísicos, del ser y de principios acerca del universo. El Kybalión son unas escrituras que datan de 1908, en el cual la escribieron tres personas que se denominaron los iniciados. No firmaban quiénes eran, y básicamente lo que hace el Kybalión es recoger todas aquellas enseñanzas de los principios herméticos del hermetismo, que a su vez corresponden a un alquimista egipcio que databa de antes de la época de los faraones, que era el guía, se dice que era el guía de Abraham, y en el cual habla de 7 principios o fundamentos que se le denominaron herméticos. Vuelvo a insistir, de Hermes Trismegisto, o el 3 veces conocido como el 3 veces grande. Son 7 principios muy básicos que los podemos aplicar en nuestro día a día para cambiar de alguna manera nuestra realidad y salir de la caja. De alguna manera, como yo digo siempre, nosotros, o en este canal, o al menos en mi caso, trato de ser de pensamiento, de libre pensador y pensadoras, como decimos habitualmente, de no quedarnos solamente con un concepto, o porque nos lo digan, como decía Buda, tengo que tragar con esto, sino de alguna manera investigar un poco más allá de lo que es la propia materia. Entonces, como decía, este libro de Hermes, que recoge las enseñanzas de Hermes Trismegisto, data de 1908, pero Hermes Trismegisto ya hablábamos de la época, como decía, de la época de Egipto, antes de los faraones. ¿Cuáles son estos 7 principios herméticos? Hablamos del principio del mentalismo, el principio de la correspondencia, el principio de la vibración, el principio de la polaridad, el principio del ritmo, el principio de la causa y efecto, y el principio de la generación. Debido a que comúnmente, como hacemos, estoy aquí unos 40 minutos aproximadamente. Cuando hay preguntas, algo más,
Muy probablemente he visto que hoy no nos va a dar tiempo para comentar los 7 principios, pero por lo menos hoy, y si no el miércoles que viene, hablaremos de los otros que faltan. Entonces hoy trabajaremos o hablaremos de los primeros de ellos. El primer principio que recoge el Kybalión dentro de las enseñanzas herméticas es el principio del mentalismo, un axioma que dice que todo es mental, que el universo es mental. Si nosotros nos ponemos a pensar, todo lo que tenemos a nuestro alrededor ha sido construido por alguien que tuvo una idea y esa idea se ha terminado materializando, pero la idea ha partido de aquí, de la mente. Y este principio dice que todo el universo básicamente es una materialización de los pensamientos de Dios. Es decir, independientemente de la religión que nosotros tengamos, siempre hay la creencia, o la mayoría de las personas, salvo los ateos, siempre hay la creencia de algo o de un ser de alguna manera superior a nosotros, que es el creador. Por lo tanto, muchas veces se dice que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto, si Dios es creador, por lo tanto nosotros también tenemos esa posibilidad de crear a partir de nuestra mente. Lo que pasa que evidentemente nos educan en un principio de ver para creer, cuando el nuevo paradigma es creer para ver. Al final, lo que creo aquí, como lo he explicado en muchas oportunidades, al final, si lo creo, lo creo. Si lo creo por una creencia potenciadora o una creencia de que voy a poder lograr algo, finalmente lo voy a crear en mi mundo material. Por eso siempre hablamos del concepto de que en este primer principio del universo es que el universo es mente. Por lo tanto, nosotros, llevado al día a día, la idea es llevar estos conceptos que son tal vez un poco complejos a nuestro día a día. Tenemos que empezar a tomar conciencia de que nosotros podemos crear nuestra propia realidad. Y al ser nosotros, el Dios, el creador, y nosotros ser parte de ese creador, al final por otro principio que hay dentro de los principios herméticos o los principios del universo, por ley de correspondencia, yo también puedo ser creador. Una de las escrituras de Hermes Trismegisto, que se llama La Tabla Esmeralda, dice lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera. Por lo tanto, esto que está arriba también está en mí y por lo tanto yo tendré esa posibilidad, como digo, de despertar y de crear. ¿Cómo creamos? Elevando principalmente nuestra conciencia. Siempre decimos en la programación neurolingüística que al final cada uno de nosotros no vive en la realidad que es, sino vivimos en la realidad que somos y vivimos en nuestro mapa del mundo, como decimos dentro de la programación neurolingüística. Nosotros vivimos, ¿qué es el mapa del mundo? Es que recibimos esa información a través de nuestros 5 sentidos, pero como decía, muchas veces tenemos que ver para creer, pero nuestros 5 sentidos muchas veces están limitados. Entonces yo creo que lo que estoy, si no lo veo, no lo creo, y por lo tanto creo que lo que estoy viendo a mi alrededor es fruto de algo externo a mí y no fruto de algo que he creado yo. Entonces, esto siempre es un poco complejo de entenderlo porque nos educan, como digo, en esta creencia o en este pensamiento de que yo soy fruto de las circunstancias que vivo en el exterior y no nos educan con el concepto de que en realidad esas circunstancias del exterior yo las he creado a partir de mi mente. Si mi mente está totalmente distorsionada, con una vibración baja, al final evidentemente crearé aquí y terminaré vibrando con todas aquellas cosas que tengan la misma vibración tanto aquí como aquí. Ahora hablaremos de este concepto del principio de la vibración. Por lo tanto, hay otra frase que la he mencionado en algunas otras oportunidades, que es del libro de ¿Quién se ha llevado mi queso?, que dice: cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Por lo tanto, a partir de este concepto, tenemos que entender que todo lo que tenga aquí hará que yo viva una determinada realidad o otro tipo de realidad. Como dice Hermes Trismegisto, así como es dentro, así es afuera. El primer principio, entonces, es el principio del mentalismo.
todo lo que tenemos a nuestro alrededor es fruto de nuestra creación mental, ya que el primer principio o axioma del universo, o este principio hermético, dice que el universo es mente, el universo al ser mente es la materialización de esos pensamientos de Dios y por lo tanto ese Dios también está en mí y yo tengo ese poder. Lo que pasa que muchas veces por nuestra propia ignorancia o por nuestra propia pereza, por no querer trabajar ciertos aspectos de nuestra vida, esas creencias limitantes, esos traumas de las experiencias del pasado, al final no las quiero trabajar y evidentemente aquí en mi mente, en mi parte consciente y principalmente en mi parte inconsciente quedará un montón de información traumática, basura, negativa, que hará que yo construya una realidad en consecuencia a lo que estoy pensando. Por lo tanto, el primer principio es el principio mental o el principio del mentalismo. El segundo principio hermético que recoge el Kybalión es el principio de la vibración. Como dice la física cuántica, todo vibra, nada está inmóvil, todo se mueve. Por lo tanto, quiere decir que nosotros captamos la información del mundo exterior a través de nuestros 5 sentidos y principalmente a través de vibraciones. Vibraciones kinestésicas, vibraciones visuales y vibraciones auditivas. Y que la realidad existe para nosotros por medio de esas vibraciones que captamos a partir de nuestros 5 sentidos y ahí es cuando nos formamos un mapa de la realidad que será el que nos lleva a actuar de una determinada manera o de otra. Aquí está Estrella comentando, somos 5% conscientes y 95% inconscientes. Sí, también decimos habitualmente, ¿no? Cuando he hablado de algún vídeo de psicosomática clínica, enfermamos inconscientemente y sanamos tomando conciencia. Entonces, estábamos hablando de que este segundo principio es el principio de la vibración. Yo capto la información del mundo exterior a través de mis 5 sentidos y a través de vibraciones kinestésicas, visuales, auditivas. Las emociones y nuestros pensamientos que nos llevan también a tener determinados sentimientos son vibraciones que nosotros también podemos emitir y recibir. Y se dice que también esa vibración energética que nosotros podemos tener, también las podemos recibir a través de lo que algunos denominan el concepto de chakras o estas ruedas o vórtices energéticos que tenemos 7 principales chakras en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces recibimos esta información, tanto la emitimos como también la recibimos. Es importante entender que lo semejante atrae lo semejante. ¿Y por qué lo semejante atrae lo semejante? Para que entendamos este concepto, creo que lo he explicado en algún directo, las neuronas de dijimos que el primer principio es el principio del mentalismo, las neuronas de nuestro cerebro tienen diferentes partes, tienen las dendritas, tienen la parte de la célula, el núcleo, la vaina de mielina, luego el axón terminal, otra parte del axón delante. Y cuando una dendrita se junta con otra dentro de la célula, en este espacio se le denomina el espacio sináptico, entre esta célula y esta célula no hay absolutamente nada. Esto es muy importante. ¿Por qué explico esto? Porque esta célula, para comunicarse con esta célula, va a tener que hacer una descarga eléctrica para enviar información y conectarse con esta célula. Esa descarga eléctrica, en definitiva, estamos hablando de que es energía. Esa energía, por consiguiente, estamos hablando de que son ondas de información y esto es muy importante. Las ondas de información son nuestros pensamientos y nuestras emociones son ondas de información, al igual que el sonido. Esto lo expliqué también en algún directo, creo. Sí, en mi caso, yo soy músico, me gusta explicarlo de esta manera. Si tú tocas un instrumento y tocas una misma, o por ejemplo, aquí tenemos un piano y aquí al lado tenemos un piano y yo toco la tecla La, ese sonido se expande y cuando ese sonido, por la vibración, por la onda que se encuentra con la misma nota que sostiene en una tecla la misma nota, esa cuerda que sostiene la misma nota, va a vibrar, vibra sola, vibra por esa misma frecuencia que es encontrada y por un efecto vibratorio va a vibrar. Por lo tanto, lo que dije anteriormente, nuestros pensamientos y nuestras emociones son esas ondas de información que se expanden y principalmente yo terminaré vibrando con aquellas cosas que son similares a lo que tengo aquí
y aquí. Y por eso muchas veces hablamos del concepto de la ley de la atracción. Por lo tanto, en este punto, en este segundo punto, es importante destacar que nosotros cómo podemos aumentar nuestro nivel vibratorio, porque curiosamente cuando nosotros tenemos un nivel vibratorio alto, fruto de algunas recomendaciones que daré ahora, nuestro sistema inmunitario está más fuerte y por consiguiente liberamos menos cortisol y por lo tanto solemos enfermar menos. Aquellas personas que tienen un sistema vibratorio o vibran en una frecuencia alta suelen enfermar menos que aquellos que lo hacen en frecuencias más densas. Entonces, esto es al final este camino espiritual que se nos invita a transitar, es de alguna manera aumentar e ir refinando esa vibración en nuestra vida para poder no solamente no enfermar, sino también vibrar con otro tipo de situación en mi día a día, en un plano más elevado y no en un plano más denso. La vibración y la conciencia son dos cosas que básicamente no se pueden separar, lo cual significa que el desarrollo conciencial del propio ser humano consiste en escalar cada vez más esos niveles vibratorios hasta un nivel vibratorio elevado, porque curiosamente cuando yo estoy enviando esos pensamientos y esas emociones, hay muchos científicos que hablan del concepto del campo, de algo que está aquí, que nos está uniendo a todos. Yo envío esa vibración y esa vibración luego vuelve a mí. Entonces, una vez más, según como esté pensando aquí y vibrando aquí, hará que traiga a mi vida un tipo de situación u otro tipo de situación. Lo que tenemos que entender, o tal vez tendríamos que haber empezado por otro principio que viene más adelante, que nada es casual. Si tú que estás ahí escuchando piensas que en realidad nosotros somos fruto de la casualidad, como hoy escuché con esto de la vacuna del COVID que le echaron para atrás porque una de las personas que se había ofrecido para darse la vacuna tuvo una enfermedad, que lo escuché en varios medios, ya que dicen que las enfermedades son casuales. O sea que hay alguien que de alguna manera es la casualidad, hace que yo me enferme, tenga una enfermedad u otra. Bien, nosotros ya sabemos que en psicosomática clínica no creemos en las casualidades, sino creemos en el concepto de causa y efecto, que es otro de los principios que tal vez no podremos ver este miércoles, pero sí veremos el próximo miércoles. Por lo tanto, nada es casual. Yo vibraré con mi entorno y vibraré con aquellas circunstancias que tengo aquí. Y mis 5 sentidos solamente captarán esas vibraciones. Por lo tanto, si estás en tu vida en una situación en la cual no estás atrayendo lo que tú, o no estás construyendo mentalmente lo que tú quieres construir, quiere decir que aquí hay un software que te hace vibrar de alguna manera limitante y eso hará que construyas una realidad limitante en tu vida. Cada uno de nosotros tiene una vibración y eso hace que ayudemos a una vibración colectiva. En la época que estamos viviendo ahora con esta época de pandemia y de coronavirus, están aquellos que están a favor de que evidentemente esta situación existe, es real, coincido, y hay otras personas que están negando esta historia, también coincido con las dos partes, de que el virus está y de que no está. Por lo tanto, como dice la física cuántica y el gato de Schrödinger, puede estar vivo o puede estar muerto, para lo cual la realidad depende cómo la mires. Entonces, pero independientemente de esto, cada uno de nosotros está en una frecuencia vibracional que hará que también la humanidad pueda aumentar su nivel vibratorio o descender el nivel vibratorio. Por lo tanto, si nosotros vibramos alto como células de un cuerpo que se llama humanidad, cuanto más cada uno de nosotros eleve su frecuencia vibratoria fruto de una toma de conciencia importante y vivir conscientemente, por lo tanto, haremos que todos vibremos en una energía más alta. Como decía, la física cuántica dice que todo es vibración y cada vibración también equivale a un sentimiento. Tenemos dos tipos de vibraciones positivas y vibraciones negativas. Frecuencias altas son vibraciones positivas y frecuencias más densas son vibraciones negativas.
Emociones o sentimientos como la paz, la alegría, el amor, el razonamiento, la aceptación, tienen una vibración de expansión, mientras que hay otras emociones, como por ejemplo el enojo, el miedo, la ira, la apatía, el remordimiento, la vergüenza, son emociones o sentimientos de contracción, ¿vale? Tenemos estos dos, positivos, que son esta vibración elevada, y negativos, que son vibraciones de contracción. También vibran en cada una de ellas vibran en frecuencias diferentes, como descubrió el médico y científico suizo Hans Henny, que descubrió el concepto de la cymatics. Dice que el sonido hace que afecte la materia, el sonido afecta la materia. Y, como dijimos recién, según como yo esté aquí y como yo esté aquí, afectaré la materia, que es lo que vivo en mi día a día. Emociones como gratitud, felicidad, entusiasmo tienen una frecuencia elevada, mientras que la impaciencia, victimismo, miedo, rabia, como dije, tristeza o la propia depresión, la depresión tiene una vibración muy densa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aumentar nuestro nivel vibratorio. Hans Henny también decía que las emociones, como por ejemplo el miedo, la ira, la cólera, la culpa, tienen una frecuencia lenta, tienen una onda, él había calculado, la onda tiene una frecuencia larga y es una frecuencia baja, mientras que las emociones positivas o sentimientos positivos tienen una frecuencia corta y tiene una longitud de onda corta. Esto él descubrió que cuanto más vibremos en estas frecuencias elevadas, nuestro cuerpo estará más sano. Es importante, una vez más, de esto he hablado, diferenciar lo que es la emoción del sentimiento. La emoción es una respuesta en el cual crea reacciones bioquímicas que alteran nuestro cuerpo. Es momentánea, es muy rápida, es una respuesta que damos a las circunstancias que estamos recibiendo del mundo exterior. Mientras que por el otro lado, los sentimientos, estamos hablando de asociaciones que nosotros hacemos mentales y reaccionamos ante estas emociones según nuestras propias experiencias personales. En PNL le llamamos esto la estructura de referencia, que son mis creencias, mis valores, mi educación, mi cultura, lo que he heredado. Por lo tanto, estos sentimientos son la interpretación que yo doy a estas emociones y cómo me quedo comiéndome la cabeza dependiendo de la interpretación que yo he hecho fruto de la emoción que he sentido. Por lo tanto, si yo aquí mentalmente en el primer principio de la vibración tengo creencias negativas, finalmente haré que mis pensamientos sobre lo que vivo también serán negativos y por consiguiente vibraré con todas aquellas cosas negativas. Como dijimos, la emoción es algo que se da instantáneamente y altera nuestros estados físicos, tiene una duración muy corta, mientras que el sentimiento es una alteración de nuestro estado mental y están generadas inconscientemente. Por lo tanto quedan en esa memoria y son fruto de nuestras experiencias. Si tuviéramos que hacer una comparación entre una emoción y un sentimiento, la emoción es física, mientras que el sentimiento es mental. La emoción proviene de un estímulo externo, mientras que el sentimiento proviene de la propia experiencia del individuo y de conexiones internas, mentales. La emoción es instintiva, mientras que el sentimiento es inconsciente. Y por último, la emoción es temporal, mientras que el sentimiento es duradero. Curiosamente, como digo, muchas veces cuando nosotros tenemos estos pensamientos negativos, vibramos de alguna manera manteniendo estos estados y esto hace que yo termine liberando mucho cortisol en mi cuerpo y esto hace que, como dice la epigenética, se generen grupos metilo que se adhieren al gen y esa comunicación con la célula sea nula. Por lo tanto, tengo que cuidar principalmente mis pensamientos, que esta es la primera cosa que hay que tener para elevar mi frecuencia vibratoria. Nuestros
pensamientos, qué es lo que tengo aquí, ya que nuestros pensamientos, como dijimos, emiten una frecuencia vibratoria a esta, lo que algunos científicos denominan el concepto del campo, y esta frecuencia vibratoria me va a volver a mí. Yo vibraré con todas estas historias. Por lo tanto, curiosamente, también está estudiado que el 80% de nuestros pensamientos a lo largo del día suelen ser negativos y evidentemente al ser negativos los termino densificando con una situación negativa en mi vida. Ojo, me parece importante destacar que no siempre, es decir, nos tenemos que permitir en ciertos momentos poder vibrar de una forma densa, es decir, porque a veces sucede, ¿no? En este campo del desarrollo humano hay mucho flipado y flipada por ahí, que está muy bien, muy respetable dentro de su vida también, pero que tratan o creen o que tiene que ser siempre en un nivel vibratorio alto, y cuando realmente tienen experiencias o sensaciones o pulsiones biológicas que quieren sacar hacia afuera, las reprimen, y finalmente esa represión de esa emoción y de ese sentimiento que queda ahí a nivel inconsciente hace que esa persona termine enfermando. Por lo tanto, está muy bien elevar nuestra frecuencia vibratoria, pero también está muy bien permitirnos expresar y dar salida a ciertas frecuencias más densas y movernos también dentro de esta polaridad, que es otro de los principios que aparece dentro del Kybalión, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar nuestra frecuencia vibratoria? Principalmente a partir de nuestros pensamientos. El segundo punto, las relaciones. Es decir, ya dije que como cada uno de nosotros tiene una frecuencia vibratoria, esa frecuencia vibratoria puede ser elevada o densa, pero ¿qué pasa? Las frecuencias vibratorias, como bien dice la palabra, densas, lo que hacen es, estas frecuencias vibratorias más elevadas son no tan densas, más livianas, y curiosamente lo denso hace que lo liviano baje. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener mucho cuidado con ciertas relaciones tóxicas en nuestra vida, que lo que hacen en definitiva es sacarnos esa energía y hacernos vibrar en una frecuencia bastante más baja. Por lo tanto, es muy importante los pensamientos, las relaciones, tener cuidado con esas personas que de alguna manera están con esa energía más densa, como digo, enviándonos o bajando nuestra frecuencia vibratoria. Por lo tanto, es muy importante, como decíamos anteriormente, elevar nuestro nivel de conciencia para elevar a su vez nuestra frecuencia vibracional. Hemos dicho a partir de los pensamientos, hemos dicho a partir de las relaciones. Otro concepto muy importante para aumentar nuestro nivel vibratorio es el tipo de música que escuchamos. Hemos dicho que el sonido son ondas de información. Estas ondas de información se expanden y cada una de estas ondas de información tienen una determinada frecuencia. Esta frecuencia hará que también impacte, como dijimos, nosotros enviamos estas ondas de información y también las recibimos. Quiere decir esto que la música también emite esas ondas vibratorias, y hay determinados tipos de música que tienen una frecuencia bastante más densa y otro tipo de música que tiene una frecuencia más elevada. Por ejemplo, la música clásica tiene una frecuencia más elevada y, por ejemplo, el metal tiene a pesar de que a mí me gusta mucho algunos grupos de metal, tiene una frecuencia lenta. Vuelvo a insistir, la idea es que podamos aumentar nuestra frecuencia vibratoria, pero no necesariamente en algunos momentos nos podemos permitir experimentar algunas frecuencias más densas. Además de la música, las cosas que vemos hoy en día, recordemos que estamos en esta realidad dual entre los que creen y los que no creen, y las cosas que vemos en el día a día, en los noticieros, en los periódicos, en internet, es todo caos, es todo miedo, es todo... Entonces, este tipo de cosas que nosotros estamos viendo están también emitiendo una frecuencia vibratoria que nosotros estamos interiorizando consciente o inconscientemente, y esto hará que evidentemente haga que yo vibre en una frecuencia u otra. Curiosamente, la semana pasada estuve con un amigo, con Marcial, no sé si anda por allí, en el cual me decía algo muy curioso para aquellos que están en España lo pueden probar,
Tú pones en Google un número de 3 cifras, en el buscador de Google, un número de 3 cifras, espacio contagios, y curiosamente, independientemente del número que pongas, de 3 cifras y ahora también de 2, sale una noticia que dice 123 contagios de Málaga, no sé qué, independientemente del número, ¿vale? Ahí te dejo la información. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con la información que estamos recibiendo, porque esa información que estamos recibiendo, las cosas que vemos en el noticiero y demás, muchas de ellas son fake news y nos hacen tomar o nos hacen vibrar en frecuencias muy bajas. Por lo tanto, la música, las relaciones, los pensamientos, las cosas que vemos, el entorno en el cual nos estamos moviendo, es decir, ya sea en el trabajo o en mi casa, el entorno también, hemos dicho que todo, según la física cuántica, vibra y tiene vibración. Por lo tanto, el entorno en el cual nos movemos, nuestra casa, nuestra cama, nuestro despacho, vibra en una frecuencia y esa frecuencia también nos puede afectar a nosotros. Por lo tanto, si nosotros muchas veces estamos en un entorno que está en un ambiente que está desorganizado, sucio, que no está ordenado, eso también afectará a mi psique y por consiguiente hará que yo termine vibrando en una frecuencia de desorden y suciedad. Es importante aumentar también esta frecuencia vibratoria a partir de estar en un lugar ordenado. Una de las cosas que podemos hacer metafóricamente, como decimos siempre, a la hora, este tip lo comenté, cuando limpiamos la casa, podemos decir limpiando mi casa o limpiando mi puesto de trabajo, limpio mi vida, ordenando mi casa, ordeno mis pensamientos y así sucesivamente. Es un acto metafórico que nosotros hacemos conscientemente para enviar una orden al inconsciente. Por lo tanto, otra cosa importante es el ambiente y el entorno. Estaba mirando la hora para ver cómo estamos y ahora vamos a alguna ronda de preguntas. Otra cosa, y no menos importante, es el concepto de la palabra. Esto he hablado en otros directos, por activa y por pasiva, cómo podemos aumentar nuestro nivel vibratorio es a través de la palabra, lo que decimos. Al final, según lo que tenemos aquí, nuestra creencia hará que yo verbalice una cosa u otra y por lo tanto la palabra, como decía Hans Henny también, es vibración, el sonido es vibración y el sonido afecta a la materia. Por lo tanto, si continuamente estamos victimizándonos, acostumbrándonos a reclamar, a pedir cosas, estamos afectando también nuestra frecuencia vibratoria porque, esto lo había explicado en algún momento, nosotros aquí aparece el mundo del inconsciente, de las infinitas posibilidades, aquí está el mundo de la palabra, de la acción y la vibración y esta parte de aquí hará que densifique de estas infinitas posibilidades una opción u otra y esto, según como yo me hable, haré que se densifique o una opción negativa o una opción positiva. Por lo tanto, es importante que nosotros en la palabra asumamos nuestra responsabilidad de lo que decimos y de lo que hacemos como seres adultos, una vez más, para aumentar nuestro sistema vibratorio. Por último, dentro de estos tips de esta segunda ley o principio hermético del universo del Kybalión, que es la vibración, para aumentar nuestra vibración es la gratitud. Ser agradecidos con las cosas que tenemos en nuestra vida. Entiendo que pueden haber ciertas realidades de ciertas personas que están construidas a partir de un software o de una mente que está totalmente distorsionada y que le cuesta entender que esa persona es fruto de las situaciones que tiene aquí y que está vibrando por esta ley de vibración y de correspondencia, estará vibrando en todas estas situaciones. Pero es importante ser agradecido y expresar gratitud. La gratitud genera una frecuencia vibratoria muy positiva y es un hábito que es importante que deberíamos incorporar en nuestro día a día. A veces, como siempre digo, parecemos seres o niños o niñas emocionalmente muy inmaduros, pero somos seres adultos que no queremos tomar la responsabilidad de las cosas que nos suceden y por lo tanto muchas veces no estamos agradecidos por las cosas que consideramos buenas y por las cosas que consideramos no buenas también, porque recordemos que esas experiencias que yo estoy generando, esas experiencias negativas las estoy generando yo mismo y esa experiencia la estoy generando yo mismo para poder
aprender de la situación. Por lo tanto, la gratitud nos abre muchas veces las puertas a que fluyan positivamente muchas cosas en nuestra vida. Vuelvo a insistir, entiendo que puede haber realidades construidas a partir de una mente distorsionada o a partir de experiencias del pasado traumáticas. Vamos a hacer una ronda de preguntas, si les parece. Por aquí decía, eso lo dije, lo conocen muy bien, genera reacciones cuasi masivas en las personas. No sé, Estrella, de cuál parte hace referencia a la cual estaba hablando, pero podemos ir a una ronda de preguntas para todos y todas aquellas que quieran preguntar sobre alguno de estos conceptos de los primeros dos leyes o principios del universo del Kybalión, como decía, para los que se acaban de incorporar. El Kybalión es un libro de 1908, escrito por 3 personas que se denominaron los iniciados, no se identificaron quiénes eran, y en ellas recogían las enseñanzas de Hermes Trismegistro, el 3 veces grande, que provenía de Egipto, de la época anterior a los faraones, y que se decía que era el guía de Abraham. El efecto de la música, Estrella, sí, exactamente. La música nos permite transportarnos y generarnos sentimientos y emociones. Recordemos que nuestro cerebro actúa de una forma asociativa y continuamente estamos asociando nuestras experiencias, estamos asociando imágenes, sonidos o sensaciones. Por lo tanto, que ahora estamos para ir terminando, creo que voy a retomar estos principios del universo del Kybalión el miércoles que viene. El próximo que viene es el principio de la correspondencia, pero estos 2 principios me parece muy importante poder trabajarlos en nuestro día a día. En primero, empezar a tomar conciencia de que nosotros generamos nuestras propias experiencias a partir de nuestros estados mentales. Bien, esto es muy importante. Nosotros no somos una casualidad de las circunstancias que nos pasan en nuestro día a día, sino que nosotros somos fabricadores de realidad continuamente, fruto de estos pensamientos que tenemos aquí. Por lo tanto, a partir de este pensamiento, estas creencias que tengo aquí, este software, fruto de mi estructura de referencia, mis creencias, mis valores, mi educación, mi cultura, mis experiencias, lo que he heredado, vibraré con determinadas situaciones en mi vida, vibraré con experiencias positivas y experiencias negativas. Si yo no estoy vibrando o viendo en mi entorno lo que quiero ver, quiere decir que aquí tendré que cambiar mi mapa, mi interpretación del mundo para poder cambiar mi realidad. Janet dice, pensar, decir, hacer lo mismo. Escribirlo también sirve, sí, el escribirlo de alguna manera está generando un compromiso, como decimos en el mundo del coaching, ¿no? No nos podemos solamente, para generar un mayor compromiso, primero tengo una idea. Yo no puedo decir, bueno, la semana que viene empiezo con el ejercicio, ¿no? Empiezo a hacer ejercicio. Y entonces es una idea. Mientras esa idea no la plasme en papel, no va a cobrar esa densificación, solamente va a quedar en una idea. Por lo tanto, escribirla es muy importante. Y curiosamente, si eso que pienso que quiero hacer, lo escribo, lo plasmo en papel, lo filtro, como decimos en coaching, el filtrar el objetivo, y curiosamente también se lo cuento a alguien, eso también genera un compromiso mucho mayor en mi mente y hará que eso que plasmé al final lo termine consiguiendo. Por lo tanto, ese concepto de pensar, decir y actuar es muy importante para estar en esa coherencia emocional y no enfermar y poder escribir cada una de esas cosas que nosotros visualizamos a partir de nuestra mente. Por eso hablamos en la programación neurolingüística, cuando hablamos de este principio del mentalismo, la posibilidad de visualizar lo que nosotros queremos alcanzar en nuestra vida. Dice Carol, y cuando tu entorno laboral, por ejemplo, consideras que no vibra en tu misma sintonía. A ver, dijimos que lo similar atrae lo similar. Si tú consideras que eventualmente tu trabajo no corresponde con los valores que tú tienes y que la gente de tu entorno o tu propio entorno, como dijimos, dentro de lo que es el poder aumentar nuestros niveles de vibración, no están en el nivel que yo estoy teniendo y esto me está perjudicando, es importante tomar una decisión. ¿Cuál es esta decisión? Evidentemente la respuesta sería dejar tu trabajo y conseguirte otro que esté alineado en tus valores.
Pero curiosamente, como hemos dicho, que yo creo mi realidad, tendré que ver las circunstancias que estoy percibiendo en esa frecuencia vibratoria, porque esa frecuencia vibratoria que estás viendo a tu alrededor no es ajena a ti. Tú estás vibrando en esa frecuencia vibratoria de incongruencia. No sé en qué aspecto de tu vida, pero tendrás que repasar y ver en qué aspectos, porque, como expliqué anteriormente, lo que yo tenga aquí al final será lo que veré afuera, para un lado o para otro. Por favor, Chris me dice, ¿puedes repetir qué emociones o sentimientos suben la vibración? Las emociones de alegría, de paz, felicidad, júbilo, perdón, gratitud, otras emociones como el miedo, la ira, rabia, asco, la propia depresión, decía. Todas esas tienen una frecuencia muy baja y esa frecuencia al final tiene una frecuencia baja y densa. Mientras que las que dije anteriormente está comprobado que tienen otra vibración, una vibración de expansión, mientras que las negativas tienen una vibración de contracción. Cuando yo estoy vibrando, dije, en una vibración alta, mi sistema inmunitario está mucho más fuerte, libero menos cortisol y por lo tanto enfermo menos. Espero que te quede claro, Cris. Y recordemos que emociones y sentimientos no es lo mismo, mientras que las emociones son fruto de lo que yo, es una respuesta que doy a lo que recibo del mundo exterior a través de mis 5 sentidos, es espontánea, no es duradera, es instintiva, y mientras que el sentimiento es cuando yo le pongo pensamiento a esa emoción, a lo que he vivido en esa experiencia y qué respuesta emocional he dado a esa experiencia. Cuando yo le pongo un pensamiento a esa emoción, genero este sentimiento, pero este sentimiento se va a dar muchas veces de forma inconsciente, fruto de las experiencias que tenga, de mis experiencias pasadas y lo que yo he vivido, e inclusive de lo que he heredado. Ya sabemos que, como siempre lo repito en mis directos, la epigenética dice que nosotros también heredamos estas experiencias y emociones de nuestro árbol genealógico. En un entorno con mucha gente hay que centrarse en uno. Sí, siempre hay que centrarnos en uno. Centrarnos en uno, en aumentar nuestro nivel de conciencia, como dijimos, vibracional, de alguna manera trabajar estos aspectos filosóficos, espirituales, metafísicos, como decía al principio de este vídeo, que me llevan a hablar del propio ser, de no limitarme solamente a pensar que yo soy este pedazo de carne que escucho en la televisión que me dicen que tengo que hacer esto y lo otro, y sin pensar. No, está bien mantenernos dentro de un entorno social sin joderle la vida a nadie, pero evidentemente a veces tendré que cuestionar ciertas cosas y no tragarme absolutamente todo. Y por lo tanto tendré que pensar, generar este valor en mí para poder ver este valor afuera. ¿Cómo genero este valor en mí? Concentrándome en mí mismo, en uno, como bien dices, Caro. Gratitud, personas que quieren subir la vibración. ¿Qué sugerencias para ayudarlas puedes proponer? Personas que quieren subir la vibración. Bueno, estas cosas que te he mencionado, la música que escuchan, la forma en la cual se hablan, el entorno, los entornos en los cuales están, el tipo de gente con la cual se rodea, los pensamientos que tienen. Esto hace que aumentemos nuestro nivel vibracional y por lo tanto estemos en otro tipo de vibración y atraeremos a nuestra vida otro tipo de vibración y no esa vibración más densa. Pero también recordemos que cada persona tiene su propio camino. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros, como me decían el otro día, creo que tú misma, Estrella, me decías, de decirle a una persona si era adoptada o no. Es decir, cada uno de nosotros y de nosotras tiene un proceso que transitar, y muchas veces nosotros queremos hacer que el otro cambie de vibración. No, si yo estoy viendo en el otro una vibración que no me gusta, tendré que verme también cuál es mi vibración, porque yo estaré vibrando en esa misma frecuencia. El silencio interior, exactamente. Bueno, cuando hablamos de este concepto, ¿no? Cuando decimos que el rezar es hablarle a Dios, mientras que el meditar es callarnos nosotros para que el Dios que existe en mí me hable. La meditación me permite aquietar la mente, esa mente que está totalmente distorsionada, egótica, como dice Cartol en sus libros,
callar esa mente para que esos pensamientos, que son muchas veces negativos y que me hacen tener una frecuencia vibratoria densa o baja, no me terminen afectando. Entonces yo callo mi mente en esa meditación para que, como dijimos en ese principio del mentalismo, el creador es el universo, son la materialización de los pensamientos de Dios, y ese Dios también está en mí. Por lo tanto, la meditación permito, aquietando mi mente, que ese Dios que existe en mí me hable y me dé soluciones y alternativas a las situaciones de mi día a día, ¿no? Bien, entonces, siendo 45 minutos, espero que se hayan quedado con estos dos principios del Kybalión, que los puedan aplicar en vuestro día a día. A veces no es fácil salir de la caja y pensar mucho más allá, porque estamos muy condicionados por lo que nos dicen nuestros cinco sentidos. Como dije, estamos acostumbrados en el paradigma de ver para creer, cuando en realidad el paradigma es a la inversa, es creer para ver. Gracias a todos y a todas, una vez más, por estar allí los miércoles. Dejaré nuevamente este vídeo, como todos los miércoles, colgado en mi canal de Instagram. Lo pueden repasar cuando quieran. Entrar en la página web jorgerial.es o también la del Instituto Europeo de PNL.com, y espero verlos y verlas el miércoles que viene, en el cual continuaremos con estos conceptos metafísicos del Kybalión, que a mí personalmente me apasionan mucho. Ya saben los que me conocen que me gusta hablar mucho de estos conceptos metafísicos, le meto mucho morro a estos conceptos, pero dicen que se me da bien explicar conceptos un poco complejos de una manera relativamente fácil. Siempre digo que si estos conceptos los entiende mi madre, entonces es fácil que se entiendan, ¿no? Ya que estoy ahí, mi madre, que siempre está ahí del otro lado, creo que está, a veces se cansa, y no, ya me tiene muy visto, no me ve. Les mando un saludo para todos y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.